Muy buenas tardes y buenas noches para los que están de México para allá. Aquí en Costa Rica todavía tenemos las 6:02. Muy bienvenidos a esta nueva sesión, la cuarta y penúltima de nuestro tema Amar es mi vocación, el reinado del Espíritu Santo. Con mucho gusto estamos dándole la bienvenida a todos. Nos da gusto desde Canadá hasta Perú. No sé si esta vez se apuntó alguien de Chile o de Colombia, pero todos los hermanos son bienvenidos, bienvenidas. Queremos compartir esta sesión. Les puedo decir que, pues antes ya de entrar en materia, me parece a mí que esta es la parte más sustanciosa del curso. Es como en un menú, se puede decir que es el plato fuerte. Por lo tanto, es un tema pues, más teológico, más denso. Espero que no se me duerman, pero aquí está como la sustancia de lo que podríamos decir que es el argumento. Todo para mí tiene importancia, desde luego, si no, no lo pondría. Pero esta parte es una parte medular. Nosotros que trabajamos estos cursos, al menos cuando se planifica, pues buscamos, como tiene una gran parte teórica, buscamos que algunas cosas que vamos diciendo, ustedes puedan descubrir los apoyos prácticos que pues tienen que tener para la vivencia de la fe, su pues, compromiso comunitario con su familia, con la iglesia y desde luego muy importante también porque es de donde brota todo, ese crecimiento interior, ¿verdad? Que es, en definitiva, es lo que a nosotros nos hace avanzar, es nuestra decisión personal. De nada servirían todas las cosas que tenemos alrededor si nosotros no queremos trabajar en las cosas que nos tocan. Bueno, vamos ya, ahí poco a poco irán entrando. Pues vamos a entrar ahora a disfrutar este pequeño video que pues es como una bienvenida. También considérenlo como una oración de entrada para enmarcar esta sesión. Adelante. Haz de esta
Pues con esta invocación al Espíritu Santo, Espíritu de amor, comenzamos nuestra reflexión. Digamos que la búsqueda del hombre que realmente quiere descubrir a Dios, pues culmina con ese ejercicio del amor que tan bellamente nos recuerda, y repito, en cada tema, en cada curso, en cada estación, vamos a recordar. Ojalá que este quinteto de versos del cántico espiritual lo hagamos, lo vayamos haciendo nuestro. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Es una aspiración profunda del alma, ¿eh? Solo amar. ¿Y saben por qué? Porque pues es un mandato de Jesús. Nos pide que nos amemos. Entonces, cuando Dios pide algo, siempre da los medios para realizarlo. Y es una aspiración de nuestro corazón, es amar. Por eso el tema es que en nosotros reine siempre el amor. Bueno, en la sesión pasada veíamos dos temas, ¿no? Que podríamos decir que son las dos caras de la misma moneda. En la vida del cristiano, esta moneda tiene dos caras. Una es Jesús, la otra somos nosotros. O dicho de otra manera, una cara es el amor y otra cara somos nosotros los testigos del amor, los cristianos. Jesús, los cristianos, el amor, sus testigos. La historia de la iglesia, pues ya lo saben ustedes, está sembrada de hombres y mujeres de todos los tiempos que han sabido responder con su entrega generosa a la vocación cristiana. Qué hermoso es de verdad descubrir el santoral, como de unas formas pues siempre nuevas, inusitadas, encontramos que quisieron, aceptaron vivir su vocación al amor. Hoy daremos un paso más en nuestra reflexión. Para los que no habían entrado, les decía yo que este tema es el tema pues más sustancioso. Comparaba yo el tema como en un banquete, este es el plato fuerte, más denso. Necesita también su buen vino para poder digerir. Espero que, pues voy a irlo haciendo despacio, pero yo creo que a través de estos conocimientos que vamos teniendo de nuestra espiritualidad, el Espíritu Santo también va dando luces a cada uno para descubrir algo. Bueno, este tema es uno de los grandes temas de la espiritualidad de la cruz y aparecen en todos los escritos de Conchita y en todas sus obras. Ese tema, el reinado del Espíritu Santo, es como un objetivo. Bueno, esta expresión como tal aparece en los escritos de Conchita hasta 1898. Sin embargo, el sentido y los contenidos de la frase, pues es posible rastrearlos desde el comienzo de su experiencia mística. Cuando Conchita se graba en el pecho el nombre de Jesús, aquel 3 de mayo de 1894, aquel signo que ella llevó a cabo con toda solemnidad, bueno, con toda solemnidad y con toda valentía, y que estuvo avalado por el padre Mir, su director espiritual, a ella le produce pues la experiencia de decir que el cielo le abrió sus puertas. Y a los pocos días de aquel memorable suceso, doña Concha Cabrera va a tener durante varios días en el Templo de la Compañía de la ciudad de San Luis Potosí una visión que ella declara oscura. Ahí va a encontrar una cruz grande, envuelta en luz crepuscular,
con un corazón vivo y palpitante, rodeado de espinas, abierto por una lanza y con una cruz pequeña clavada en el corazón. Esa cruz llena de fuego y luz la vio varias veces. Miren, ahí en esa imagen que está un Cristo atado a la columna, que también está ahí en San Luis Potosí. Y esa cruz llena de fuego fue precedida por una visión de un cuadro de luz blanquísima, en cuyo centro apareció una paloma blanca, que estaba en medio de un círculo de luz, también blanco, subrayando todo aquello que era impresionante por su pureza. Conchita va a decir, es más brillante que la luz incandescente. Estamos en 1894. La luz incandescente acababa de llegar a San Luis Potosí, era la gran novedad, y ella ve en su visión que es más fuerte que esa luz. Y ella escribe, mira, me dijo Jesús, esta paloma representa al Espíritu Santo y esos rayos que ves en el fondo van a las inteligencias y los corazones, porque son luz y fuego. Por lo tanto, le dice Jesús, iluminan y encienden. Por eso yo les digo, miren, pues Dios utiliza todos los medios para iluminar y encender nuestro corazón. Todos los medios. Yo digo, bueno, el sacerdote pues se pone en oración para decir, Señor, tú llega, tú llega. Nosotros, todos los cristianos siempre somos canal. Ojalá podamos encontrar en estas reflexiones, que son propiamente experiencias místicas, que se vuelcan en un conocimiento teológico, pero experiencial, algo para nosotros. Entonces, miren, aquella visión del cuadro blanco quedó completa cuando admiró varias veces aquella gran cruz flotando en un mar de fuego y nubes. Todo, todo este cuadro estaba bañado por la luz que emitía aquella paloma blanca, el Espíritu Santo. Es el signo de que ese misterio tremendo de la cruz, misterio de anonadamiento de Cristo, no se puede entender sin la luz del amor. Entonces, aquí aparecen los primeros meses ese símbolo cuando yo les había dicho, ¿verdad? Cuando ni el padre Mir ni Conchita saben el significado de esa visión. Son como quien dice los albores de la espiritualidad. Ellos dos tendrán que orar, reflexionar para comprender qué es lo que Dios quiere también interpretar. Y es pertinente recordar que en la intensa experiencia mística de Conchita, pues el año de 1894 va a resultar crucial. Vamos a decir que es el año. Ahí nace la espiritualidad, pero van a pasar muchas cosas, ¿no? Porque también por esas mismas fechas tuvo en la iglesia también de la Compañía de San Luis Potosí otra visión, en donde se aparece una inmensa procesión de religiosas con su hábito negro y marcadas atrás con una cruz roja, así como de terciopelo en la espalda. Y ella se pregunta, ¿qué será aquello? ¿Qué significado tiene? ¿Para quién es eso? Pocos meses después, concretamente, estamos en ese año de 1894, el 3 de mayo, pues en la hacienda de su hermano Octaviano, que es Jesús María, ahí es plantada la primera cruz del apostolado, materializando aquellas visiones que había tenido a finales de enero y a principios de febrero. Aquí hay que hacer notar la urgencia de esta señora para hacer tangible, tocable, aquella visión que había tenido apenas 3 meses antes. En ese mismo año se le había revelado que habría también, ese mismo 894, después de haber la visión de las monjas, tiene una visión, o más bien una comunicación de Jesús donde le dice, habrá una, a nosotros no nos ve, nomás nos oye, una congregación de hombres, y le va a decir que estas dos obras, la femenina y la masculina, tendrían por finalidad trabajar
en favor de los sacerdotes. Es el primer objetivo y direccionalidad que Jesús le da. Bueno, en 1895, es decir, un año después, aparece en escena el obispo de Chilapa, que después será arzobispo de Puebla, Monseñor Ramón Ibarri González. Este obispo, al conocer el apostolado de la cruz, pues ya lo saben, lo he dicho, pero lo reitero, decide implantarlo en todas las parroquias de su diócesis. Y con su personalidad eclesiástica, Monseñor Ibarra va a impulsar las obras de la cruz. ¿Por qué digo esto? Pues porque el obispo tiene una potestad, es decir, son como los gobernadores. Una diócesis está gobernada por un obispo y las cosas que ejecutan tienen valor de ley. Entonces, pues él apoyó con su autoridad eclesiástica a que naciera el apostolado de la cruz, las religiosas de la cruz, más adelante la Alianza de Amor y más adelante todavía apoyó el nacimiento de la Fraternidad de Cristo Sacerdote o la Liga Apostólica y finalmente los misioneros del Espíritu Santo. Conchita, cuando habla de él, dice, es el padre de las obras de la cruz, porque les dio vida, forma canónica en la iglesia. Bueno, además, poco a poco, con el tiempo, se irán gestando otras obras apostólicas con diferentes propósitos que van a nacer de misioneros del Espíritu Santo, van a nacer de laicos y laicas que se agregan a esta espiritualidad y todas tendrán como identificación la cruz del apostolado. Es el emblema que Jesús regala. Y tendrán el reinado del Espíritu Santo como fin. Y tendrán también a doña Concha Cabrera como origen o madre. Para agregarse, decir ya en la familia de la Cruz, parece que somos 17 instituciones, todas tienen que tener esos elementos que les dije. Bueno, comenta Conchita. Un día después de las apariciones de la palomita y de la cruz, comenzando a hablar el Señor sobre el particular, recibí un papel para mi alma que me mandaba mi director, el cual decía, tú salvarás almas, pero por medio del apostolado de la cruz. O sea, no había nacido el apostolado de la cruz, estoy aclarando esto. Y Conchita dice, es que él estaba indicando que yo sería como un apóstol de la cruz, hablándome de que mi espíritu, como tenía ese tinte de sacrificio, pues ahí iba a ser yo mi apostolado. Pero, dice, continúa el texto diciendo, luego que leí yo aquella palabra apostolado de la cruz, sentí un mundo de luz que me hizo ver que no solo yo podría ser apóstol de la cruz, sino miles de almas conmigo. De ahí tomó origen esto. Es decir, miren, cuando Concha lee eso y le cae la luz del Espíritu Santo en su inteligencia y en su corazón, se da cuenta de que Dios le está pidiendo una obra. Entonces, esa es la manera como actúa el Espíritu Santo. Entonces, el apostolado de la cruz tendrá como tarea, primeramente, llevar a cabo ese amor y reconocimiento del Espíritu Divino, santificando a muchos. Y así quedó claro desde el comienzo, según le expresó Conchita en sus diálogos, según lo expresó ella en sus diálogos con Jesús. Le dice a Conchita, ¿qué me dices, mi Jesús, de este apostolado bendito? Se tratan así como cuates, ¿verdad? Vieras cuánto te he agradecido que no haya sido rechazado en su primer paso. Déjalo extenderse, mi Jesús, para tu gloria. Y contestó Jesús, sí se extenderá por todo el mundo y me dará mucha gloria y miles de almas se salvarán por este conducto. Entonces, miren, en ese diálogo, aunque es una revelación privada,
pero tiene el peso de que son unas promesas que hace Jesús. Y nuestro Dios no promete como los candidatos, sino que lo que promete lo cumple a su manera, en su tiempo y con su voluntad. Mira, hijita, me dijo hoy Jesús después de mi comunión y poniéndome él en recogimiento. A nadie me comunico que no lleve abrazada una o muchas cruces, o sea, imagen de esta cruz. Y mientras más perfectas estas cruces, más las amo. Y más mi Espíritu Santo se posa en ellas. Este es el sello indispensable para entrar al cielo, la cruz. Ya lo sabíamos. Para entrar al cielo, pues la cruz, porque Jesús nos salvó por ahí. Y continúa diciéndole Jesús, por aquí verás si tiene importancia el apostolado de la cruz, le dice, y si es digno de todos los sacrificios. El mundo se hunde porque casi nadie abraza esta áncora de salvación. Áncora quiere decir ancla. Esta cruz, y solo ella, será la salvación de todas las naciones. Es obvio, lo sabemos, pero qué bonito que Jesús se lo repite a Concha. Nadie se salva si no es por la entrega en la cruz de Jesús. Los textos que vamos a ir conociendo, desde luego, están principalmente tomados de la cuenta de conciencia. Ya lo saben, porque es la fuente en donde nosotros vamos extrayendo todos estos conocimientos que buscan ayudar nuestra propia experiencia de fe. Nuestro objetivo en este curso está en descubrir qué significa en los escritos de Conchita la expresión reinado del Espíritu Santo y qué implicaciones podría tener para nosotros. Algunos textos que veremos a continuación son reflexiones que ella hace, mientras que otros son diálogos entre ella y Jesús. Bueno, pues muchas veces la expresión es como me dijo el Señor, o continuó el Señor, o me habló el Señor y me dijo, y algunas veces ella dice, y continuó el Señor entusiasmado, y como que estaba habla y no quería parar. Me decía el Señor con vehemencia. Bueno, en todas estas expresiones, nosotros las resumimos en esta. Jesús le dice. Es decir, ella escucha una voz en su interior que no es la suya, sino la de Jesús. Y lo que ha recibido lo transcribe en su diario espiritual. Por eso, para evitar complicaciones, simplemente diremos, Jesús le dice. Bueno, comencemos estas reflexiones escuchando a modo de obertura estas palabras que Jesucristo le dijo a Conchita en 1928. Vendrá el reinado universal del Espíritu Santo. Si nosotros nos ponemos claros a explicar qué significa, vendrá el reinado universal del Espíritu Santo, es una promesa, único que puede pacificar la tierra uniendo, porque Él es nudo eterno, el que une, el que identifica, el que salva. Continúa diciéndole, el Espíritu Santo con María, repito, harán que todo se restaure en mí, su centro, harán que reine yo como Rey universal en el orbe entero, harán que mi corazón sea honrado en sus íntimas fibras e internos dolores y completará las prerrogativas de María, su esposa amadísima. El Espíritu Santo con su luz quitará los errores en el mundo, espiritualizará los corazones, hará que el mundo se incline ante el estandarte salvador de la cruz y sobre todo exaltará a su iglesia con sacerdotes transformados en mí, volviendo yo al mundo en ellos como único sacerdote, único salvador, único digno de glorificar a mi Padre con los sacerdotes en mí y toda la humanidad en ellos, formando por fin no miembros dispersos y dislocados, sino un solo pastor, el Papa y todos en mí, triunfando en la unidad de la Trinidad. Bueno, esto es como una visión, ¿verdad? El reinado del Espíritu Santo para que Cristo sea el centro del universo
como dice la teología paulina tan clara, todo se hizo para Él, todo se sostiene en Él, y en Él existimos, nos movemos y somos. Todo se inserta en la vida de la iglesia, que es una y santa, como afirmamos en el credo. Entonces, el apóstol Pablo decía a los tesalonicenses, esa es la voluntad de Dios, que ustedes sean santos. Ya lo vimos en las primeras sesiones. Por lo tanto, el reinado del Espíritu Santo sobre todo es un reinado de santidad. Entendemos por santidad esa transformación de la persona en Jesucristo, la transformación de las familias y de las comunidades, una transformación en la iglesia doméstica y la transformación de la sociedad en el reino de Dios. Ahora bien, esto no es una magia, sino que la transformación en Jesucristo consiste en vivir como Él vivió, en seguir su ejemplo, sus huellas, en asimilar sus virtudes. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Somos seguidores de Jesús, de Cristo. Y también la iglesia, pues antes de declarar beata o santa a una persona, se investiga concienzudamente cómo vivió esta persona las virtudes cristianas. En específico, si vivió las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿cómo las vivió? A través de testimonios, a través de exámenes, a través de escritos, a través de obras. Por eso podemos decir que el reinado del Espíritu Santo es un reinado de virtudes, de las virtudes que nos configuran con Jesucristo. Cuando vimos el curso de la cadena de amor, entonces ahí decíamos que todo estaba centrado, todas las virtudes deberían o deberíamos nosotros copiarlas de Jesús, centrarlas en Él, porque Él es la fuente. Jesucristo le dice a Conchita, grita, hija mía, desenmascarando a Satanás, guerra al vicio, guerra a los enemigos del alma, y que reine el Espíritu Santo con todas sus virtudes y dones. Si me preguntan cuáles son los enemigos del alma, ya lo saben. El demonio, el mundo y la carne. Es así se dice el catecismo, ¿no? Bueno, vemos otros dos textos en los que se habla de las virtudes en relación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la caridad, o por él se manifiesta más particularmente este fuego activo que impulsa a las almas a todas las virtudes. Él comunicó el esfuerzo, la serenidad y la entereza a tantos miles de mártires, confesores y vírgenes. Él es el que continúa hasta el día de hoy derramándose en su iglesia, sosteniéndola y buscando corazones puros en donde hacer su nido. A ver, lo sabemos. El Espíritu Santo es el principio que dinamiza la vida de la iglesia. Sabemos, así yo lo resumo rápido para decir, miren, el Padre creó todo. Todo, Él es la fuente de todo lo que hay en el universo. Él creó todo. El Hijo eterno del Padre se encarnó y nos salvó. Con su cruz, muerte y resurrección nos dio vida. Y ya, el Padre ya terminó su obra, el Hijo ya terminó su obra y nos envían al Espíritu Santo para que haga su obra. Es el tiempo del Espíritu. Por eso Jesús le va a decir a Conchita que se siembre la semilla de la devoción al Espíritu Santo y germinarán vocaciones y virtudes y la vida interior que se extingue tomará nuevas creces, nuevas luces.
Bueno, entonces, aunque las virtudes teologales, como ya lo dijimos, han sido ampliamente estudiadas en otros cursos, en la cadena de amor, por ejemplo, ellas son constitutivo esencial del reinado del Espíritu Santo. Entonces nos vamos a tropezar con las virtudes. Sobre la caridad, el amor y la misericordia, pues hablaremos más adelante. Conchita dice al respecto: sentía yo, no sé si esto será arrogancia mía, dice Conchita, en meterme en lo que no debo, pero sentía claro que Francia, que España, que el mundo entero, si la iglesia hiciera el impulso de reavivar la fe, la esperanza y el amor en el Espíritu Santo, rendiría al infierno y se hundiría la masonería y tantas sectas de realismo y sensualismo, volviendo a reinar la cruz. Bueno, ella tiene este deseo, esta intuición, pero es una intuición perfectamente lúcida. Todo el pecado del mundo es porque no hay Espíritu Santo. Y Jesús le va a decir a Conchita que el Espíritu Santo, como celestial torrente, inunde el mundo de las almas, haciendo irradiar las virtudes teologales por su acción operativa de gracia. Y en otra ocasión le va a decir: sí, existo yo, vive Dios, y en mí todas las cosas. Y si se pierde la fe, la esperanza y la caridad, aquí me da pena decir esto, es por culpa de las almas y más de mis ministros que duermen y no esparcen la semilla divina para que fructifique. Y continúa diciéndole: esto me contrista y quiero que las obras de la cruz por medio del Espíritu Santo y sus misioneros reparen esta quiebra en mi iglesia, ayudando de todos modos a mis sacerdotes. Bueno, aquí Jesús le habla, ¿verdad?, sobre la misión sacerdotal, pero hay una, pues había en la iglesia, o hay todavía en la iglesia, una teoría que es la teoría de la escuela francesa sacerdotal, que, que dice que las costumbres se corrompen cuando los sacerdotes se corrompen. Que quieres salvar el mundo, salva a los sacerdotes. Que quieres santidad en la iglesia, pues que haya sacerdotes santos. Yo les hago esta reflexión: ¿qué está pasando en el mundo ahorita con muchos sacerdotes? ¿Cuál es un problema ahorita que la iglesia enfrenta? Ya ven el cardenal alemán, ahorita se me va el apellido, pues que renunciaba ante el problema de la pederastría, la manera como se ha manejado. Es decir, qué cosa tan tremenda, qué tan tremenda. Y nuestra espiritualidad es una espiritualidad para este tiempo. Sobre las virtudes cardinales también se ha dicho mucho. Veamos aquí solo algunos textos de Conchita que relacionan estas virtudes con el Espíritu Santo. La templanza es una virtud más rica y preciosa de lo que parece y de muchos bienes para el alma. Es como el fiel de la balanza que pone en el justo medio de las operaciones del hombre. Es hija del orden y crece y se desarrolla con la mortificación. Bueno, miren, hagan de cuenta, como para hacerlo más plástico. Conchita habla de las virtudes como si fueran unas hermosas damas. Y, de hecho, ustedes vean la iconografía, es decir, las imágenes que siempre hemos tenido de las virtudes, son señoras, guapas, hermosas, bien plantadas, no hay ninguna gorda bigotón, no, son hermosas. Entonces yo digo, ¿cómo enamorarnos de una virtud que a mí me llame la atención? Ahí las van describiendo y les ponen hasta papá, mamá, hermana y amiga. Fíjense bien, la liberalidad. ¿Qué cosa es la liberalidad? Pues es la cualidad de una persona que ayuda o da lo que tiene sin esperar nada a cambio. Es una virtud, la liberalidad.
es una virtud cardinal. Y Jesús le va a decir, es un fruto que da el Espíritu Santo a las almas humildes. Pero la liberalidad santa, que es de la que hablo, le dice Jesús, es bien ordenada y ligada totalmente con la virtud de la prudencia, de la que es inseparable. Entonces, liberalidad y prudencia son hermanitas gemelas. Quiero decir que si yo me quiero congraciar con esta hermosa dama, pues me voy a congraciar con la prudencia también, porque son primas hermanas o amigas íntimas. Dice, ¿por qué ellas tienen una afinidad singular? Va a hablar de otra virtud cardinal, la fortaleza. La fortaleza depende de Dios, pero se puede alcanzar algún tanto con el sacrificio y con el sufrimiento mismo. Entonces, fíjense, para yo cortejar a la fortaleza, para hacerme amigo o más que amigo de la fortaleza, ya sé cómo la conquisto, con el sufrimiento y el sacrificio. A ver, cuando a veces ustedes eran jóvenes y andaban persiguiendo a su hermosa mujer, qué sacrificios, ir por ella, enfrentar a la familia horrible, comprarle, llevarla. No, bueno, pues aquí es igual. La madre de la fortaleza es la confianza amorosa y desinteresada. Tiene una mamá a todo dar, ¿no? Como tu suegra, hijo. La madre de la fortaleza es la confianza amorosa y desinteresada. Esta virtud de la fortaleza es una palanca en donde solo puede sostenerse la vida espiritual. Es una virtud indispensable para el hombre. Es un don del Espíritu Santo y corona de las virtudes. Bueno, yo digo, ay, pues cuánta falta nos hace esta virtud. ¿Cómo podemos ligarnos a la fortaleza? Pues ya sabemos. La pureza, la humildad y la cruz son las grandes virtudes que atraen al Espíritu Santo a morar en las almas. En donde no se encuentra ese eterno indispensable, cual dijimos, pureza, humildad y cruz, acompañado de otras muchas virtudes morales, no desciende, no, ese Espíritu Santo. Necesitan mis sacerdotes ser puros. Aquí otra vez se vuelve a meter con los sacerdotes, como yo, ser pacientes, sufridos, misericordiosos y santos, para vencer el mundo como yo. Muchas veces Conchita le va a insistir, muchas veces le va a insistir que nosotros no podemos dar santidad si no, pues si no somos santos. Pero la fortaleza la recibía yo del Espíritu Santo. Le dice Jesús, yo recibí la fortaleza del Espíritu Santo, el cual, como ya te he dicho, muchas veces a la cual deben acudir mis sacerdotes, hoy más que nunca por María, para resistir inconmovibles todas las acechanzas del enemigo. Hay hermanos, sí, y hermanas. Claro, el sacerdote tiene que acudir a María y al Espíritu Santo y a María, en ese orden, para poder resistir las acechanzas del enemigo. Todos los cristianos. Pero aquí le está diciendo, mira, si el sacerdote entra en un camino de santidad, santificará a otros. Pero miren, yo también les digo una cosa, que pasa en la vida sacerdotal. Cuando un sacerdote se encuentra con una persona, hombre o mujer, joven, mediano o viejo, que en la intimidad de la dirección espiritual le descubre el laico o la laica o el religioso o la religiosa al sacerdote que está trabajando por santificarse, entonces el sacerdote también quiere hacer lo mismo, porque esto se retroalimenta. Entonces uno quiere ser mejor sacerdotes para aquellos que quieren ser mejores laicos y laicas, o religiosos y religiosas. ¿Me explico? Pero si un sacerdote está
en la dirección espiritual y agarras uno y parece que no le importa y no le interesa y, y vive en la mediocridad, el sacerdote pues le cuesta mucho más trabajo también. Bueno, cada espiritualidad enfatiza un rasgo esencial de Jesucristo. Eso hace que tengan algunas virtudes características. Por ejemplo, pues esto es muy claro, ¿no? La espiritualidad franciscana, pues centra su ideal en Jesucristo pobre y tiene como virtud característica la pobreza, pero la pobreza de Jesús. Otras espiritualidades, pues tienen otras características y sus virtudes típicas. Alguna puede ser la obediencia o el celo apostólico o la humildad, como decía el chiste aquel, ¿verdad? Que los franciscanos decían, no, pues los jesuitas acá intelectuales y los dominicos, no, pues también predicadores. Y le dice uno al otro, bueno, pero a nosotros, a humildes, nadie nos gana. Entonces, cada quien tiene su virtud. La espiritualidad de la cruz, centrada en Jesucristo, sacerdote y víctima, tiene no una, sino que tiene tres virtudes características. Apúntenle, porque son las nuestras: amor, pureza y sacrificio. Cristo, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. En estas tres palabras de la carta a los Hebreos encontramos esas tres virtudes en relación con Jesucristo. Por el Espíritu Eterno, es decir, por el amor increado, se ofreció a sí mismo a Dios, sacrificio, sin mancha, pureza. Como sacerdote, Jesucristo ofreció. Como víctima, Jesucristo se ofreció a sí mismo. Por lo mismo, para quienes vivimos la espiritualidad de la cruz, nuestra santificación, nuestra transformación en Jesucristo, implica la vivencia de estas tres virtudes. El reinado del Espíritu Santo es sobre todo un reinado de amor, pureza y sacrificio. Qué hermoso, ¿eh? Ese es el reinado del Espíritu Santo, el amor, la pureza y el sacrificio. Aunque en teoría es posible diferenciar el amor, como lo vamos a hacer, ¿verdad? La pureza y el sacrificio, no podemos separarlas, pues son las tres dimensiones esenciales de Jesucristo, sacerdote y víctima. Por lo mismo hemos de vivirlas simultáneamente, esas tres virtudes, y con único dinamismo en el seguimiento de Jesús en esta espiritualidad. Bueno, ahorita hago un paréntesis. Vayan pensando si tienen alguna pregunta, ya sea que la puedan poner en el chat para que la señorita las recoja y me las mande. Bueno, en su oración Conchita le dice a Jesús: seré altar en el que te inmoles, víctima en tu unión y en la de todos los otros hijos, y sacerdote transformándome en ti mismo por el dolor y por el amor, por la pureza y la humildad, y sobre todo por la pasión amorosa por tu divino Padre, para poder decir con el corazón ardiendo en celestial fuego: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Digo que es una oración que Conchita le hace a Jesús. Yo diré: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, en tu unión, Jesús mío, atrayendo con esto las miradas tiernísimas de tu Padre y las sonrisas y los carismas para los sacerdotes, para las obras y para el mundo del Espíritu Santo, los carismas del Espíritu Santo. Monseñor Martínez dice que la espiritualidad de la cruz tiene como símbolo, ya lo sabemos, pero lo reitera, ¿verdad? La cruz del apostolado. Una cruz que esconde a Jesucristo y que está circuida, usa esta palabra rara que ya no usamos, es decir, rodeada de luz celestial. Por esos senderos de dolor, amor, pureza, le dice Monseñor Martínez, se llega a la perfecta alegría cuando el alma es plenamente poseída por el Espíritu Santo que corona la cruz. Entonces, miren, ya lo habíamos explicado en otro tema. La cruz del apostolado es también un camino de vida.
La cruz grande significa el pecado. Y nosotros tenemos que alejarnos del pecado para acercarnos a ese corazón y ahí beber de las virtudes que brotan del corazón abierto de Cristo, sacerdote y víctima. Amor por ese sacrificio. Y a través de esa vivencia podemos levantar la cabeza para dejarnos iluminar por ese misterio de amor que es el Espíritu Santo. El amor lo es todo, es una virtud teologal que el Espíritu Santo infundió en nosotros el día de nuestro bautismo. Es un fruto del Espíritu Santo. Es el principal de los mandamientos, o, si me apuran, el mandamiento único que Jesús nos dejó. Es el distintivo de los cristianos. Es una persona divina, el Espíritu Santo. Y es también la Trinidad, como exclama el apóstol Juan. Dios es amor. En los escritos de Conchita, el amor está siempre unido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la caridad, o por él se manifiesta más particularmente este fuego activo que impulsa a las almas a todas las virtudes. Él comunicó el esfuerzo, la serenidad y entereza a tantos miles de mártires, confesores y vírgenes. Él es el que continúa hasta el día de hoy. Ese es el texto que leímos de obertura, derramándose en la iglesia, sosteniéndola y buscando corazones puros en donde hacer su nido. El amor reinará por la cruz. El amor triunfará del vicio. El amor encenderá el fuego santo en los corazones. Y le dice Jesús a Conchita, ¿quién es el amor? Sino el Espíritu Santo. Que reine ya el amor, hija mía, que es el Espíritu Santo. Por eso, miren, Conchita no lo podía saber de dónde inventaba esta señora eso. Jesús le va a decir, por eso vienen las obras de la cruz al mundo, para que el mundo recurra, venere, adore, recuerde, invoque, tenga en su corazón y en su cabeza y en su boca al Espíritu Santo. Porque también podemos decir que al hablar de amor implícitamente hemos abarcado el amor a Dios y al prójimo, porque es una sola fuente, el amor a nosotros mismos y a la creación. Sin embargo, para darle un mayor énfasis, queremos decir una palabra específica sobre la misericordia. Jesús, además de habernos pedido amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, más aún, nos pide amar como Él amó. También nos pidió, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. La misericordia, hermanos míos y hermanas mías, es el amor que se pone en contacto con la miseria humana, pecado, limitación, debilidad, enfermedad, ancianidad y muerte. Es el amor que carga con las debilidades ajenas, el amor solidario que trabaja con creatividad y perseverancia para hacer el bien a los demás. Qué impresionante es ver que cuando algunas veces hay unos ataques de los protestantes o de los masones, vaya usted a saber de quién, hacia la Iglesia Católica, y luego hay gente que se pone las pilas y empieza a hacer unos videitos, a hacer unas estadísticas sobre la misericordia que la Iglesia ejerce en el mundo. Hace poquito llegó el padre Carlos Alonso, que es español de nacimiento y mexicano de corazón, y llegó con un cuadernito y me dijo, mira, ¿qué es esto? Le digo, mira, velo, a mí me encantó, a ver tú qué dices. Se llama La Iglesia Católica en España. Es un cuadernito de 15, 20 páginas y es un compendio de cómo la misericordia de Dios se vuelca sobre
los necesitados. Todas las obras que hay, todos los voluntariados, toda la asistencia, todos los cursos, universidades, colegios. Dice, bueno, la iglesia es del Espíritu Santo. ¿Y qué va a ser sino un recipiente de la misericordia? El Papa Francisco decretó un año santo del 8 de diciembre del 15, ¿se acordarán? Creo que ya habían nacido, al 20 de noviembre del 16, para reflexionar sobre la misericordia, y dice él, y experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza. Dice el Papa, misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Jesucristo, qué hermoso, ¿eh? Es el rostro de la misericordia del Padre. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Por eso sí conviene que sepamos en dónde estamos insertados, ¿eh? No se dejen tan, pues iba a decir una palabrota fea, no se dejen madrear cuando digan cosas de la iglesia, cuando es el canal del Espíritu Santo para el mundo. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra misericordia. Y también el Papa en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, el Papa nos recuerda, la misericordia tiene dos aspectos. Es dar, ayudar, servir a los otros y también perdonar, comprender. Qué importante esos dos aspectos que nos recuerda el Papa. Entonces, miren, en su cuenta de conciencia, Conchita transcribe lo que ha escuchado de Jesucristo. Cuando el amor de Dios, hijita, posee un alma, produce en ella la caridad del prójimo y dentro de esa caridad muchas virtudes en favor de las almas. El celo, entonces es como el padre y la caridad como la madre. De este matrimonio santo proceden todas las obras de misericordia, corporales y espirituales, descollando en hermosura y valor unas más que otras, aunque todas son dignas de mi aprecio y merecimiento o premios. Por eso les digo, ¿cómo no defender lo que le... No con una apología barata, no, sino defender con un amor y no permitirnos criticar a la iglesia, y mucho menos cuando no hacemos nosotros una obra de misericordia. Tenemos que revalorar que ese es el trabajo del Espíritu Santo en los que le dicen sí. Por eso Jesús va a decirle a Conchita, bienaventurados hijos míos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, recibiendo centuplicada la recompensa del menor acto que por el pobre hicieran. Feliz el alma que practica en su carrera por el mundo las obras de misericordia. Continúa diciéndole, ella atesora eternas riquezas que en el cielo encontrarán las misericordias mías. Y no tan solo para el premio con que galardono a los misericordiosos, no, sino que aún en esta vida, fíjense, lo lleno de bienes espirituales y aún temporales. Si la Madre Teresa de Calcuta, ahora beata, viviera, le preguntaríamos, oye Teresa, ¿te faltó a ti algún bien material en tu vida? Y ella nos diría, a mí me volcaron los tesoros, la gente, para que yo asistiera mis obras de misericordia. Esto es verdad. Jesús le va a decir a Conchita, la misericordia es una virtud muy alta que lleva en su seno a la caridad del prójimo emanada del mismo Dios. De aquella caridad inagotable de infinitas misericordias, Dios es caridad. Le va a decir, Dios es misericordia. El alma misericordiosa que toma como suya las dolencias del prójimo
todas en el orden material y espiritual, estas pueden decir con verdad que llevan en su ser una parte de mi sustancia o ser divino, el cual misericordiosamente le he comunicado. Lleva también en sí un signo de predestinación, porque los misericordiosos alcanzarán misericordia. Le dice, todas estas son cosas que le va diciendo Jesús a Conchita para que se anime a vivir la misericordia. Ahora, bueno, ahora vamos, este es una de las virtudes nuestras, está en el amor. Bueno, pues ya vimos, esto es amor que se vuelve misericordia. Ahora, la virtud de la pureza. Al hablar de pureza, debemos de tener en mente la gran gama que es esta virtud. Abarca muchísimas cosas. En los escritos de doña Concha Cabrera, abarca virginidad, castidad, sexualidad bien integrada, modestia, pudor, vivir en estado de gracia y tener un alma adornada con virtudes. Abarca lucha contra el pecado e insolidaridad con el mal y con quienes hacen el mal. Insolidaridad. Abarca templanza, dominio propio, rectitud de intención y transparencia. Búsqueda del bien ajeno, relaciones sanas y armónicas con los otros, renuncia a utilizar a los demás en provecho propio, ser templos del Espíritu Santo, que es la pureza misma y la fuente de toda pureza. Entonces abarca un montón de cosas la pureza. También la pureza nos ayuda a la transformación en Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote santo, inocente, incontaminado. Bueno, en algunos textos ya citados aquí hemos visto la relación que existe entre pureza y el Espíritu Santo y su reinado. Veamos ahora esta relación en el testimonio de Conchita. ¿Qué dice ella? Oh, Dios mío, yo me atrevo a decir esto porque lo he experimentado por tu pura bondad. Yo siento con qué avidez diré, viene este Espíritu Santo a las almas puras, aun cuando la mía no lo sean. Estaba hablando así porque los santos son así. Y también no sé por qué secreto instinto conozco que huye y no se acerca a donde no hay suma pureza, el Espíritu Santo. No sé cómo siento esto tan íntimamente, aun cuando yo no sepa lo que es impureza. Oh, mi palomita blanca, blanquísima como mi eucaristía dorada, hazme pura, haz puros, purísimos a cuantos toquen las obras de la cruz. Yo quisiera ser tu reflejo y ahora entiendo cómo se efectúa ese reflejo divino en el alma sin mancha. Haznos a todos dignos de ese reflejo santísimo. Con razón anhelaba yo y anhelo esa limpieza sin igual de alma. Yo no entendía, porque Conchita buscaba siempre estar en una pureza suma. Yo no entendí y ahora comprendo por qué tu bondad me quiere pura, purísima. Y es para que no se empañe tu divina imagen, para que yo sea toda tuya y tú puedas ser todo mío. Sin esa pureza, pues no. En el siguiente texto se expone de manifiesto la estrecha relación que el Espíritu Santo tiene con la pureza y con la cruz. Es que estas son las cosas difíciles, ¿verdad?, de nuestra espiritualidad. No existe otro camino para llegar al Espíritu Santo que el de la cruz. Ay, mamacita, ya vamos a empezar. Solo el corazón vacío puede ser llenado con el Espíritu Santo. Solo en el corazón hecho cruz haces un nido. Solamente en un corazón puro se refleja Dios. Solo el corazón humilde enseña. Solamente se recrean las almas cándidas. Solo se da a las que por Él se sacrifican. El reinado del Espíritu Santo implica pureza. Jesús le va a decir, mira hijita, para que el Espíritu Santo reine, se necesita que el mundo
conozca sus vicios, los deteste y los cure. No puede descender a corazones por ellos manchados. Necesita las almas, destruirlos y vencerlos para limpiar el campo y plantar las virtudes. Entonces, hija, el Espíritu Santo tendrá sus nidos. Bueno, la otra virtud, el sacrificio. El reinado del Espíritu Santo es un reinado de amor por ese sacrificio. En esta triada, con frecuencia, en lugar de sacrificio, se utiliza, o Conchita utiliza, otros términos como dolor, cruz, sufrimiento. Independientemente del término que se utilice, el sacrificio tiene relación con el amor. Se habla de sacrificio amoroso y también tiene relación con la pureza. Por eso es una triada, ¿verdad? En el sacrificio de Jesús, así como en el de sus seguidores, el sufrimiento es consecuencia del amor. Por eso podemos decir también que en lugar de decir sacrificio, podemos decir entrega, ¿sí? Porque el amor de veras que se entrega duele en ese sentido, ¿verdad? En algunos escritos de Conchita se habla del reinado del Espíritu Santo y del reinado del sacrificio o de la cruz. Esto podría dar pie a pensar que son dos reinados distintos. En realidad se trata de solo el reinado del Espíritu Santo, que implica sacrificio. Hablando con su gran amigo, el obispo de Michoacán, Leopoldo Ruiz, dice Conchita, me encargó que lo encomendara a la Divina Palomita y que iba en su diócesis a extender su reinado y el sacrificio, tal cual el Señor lo desea. Conchita le platicaba y le decía, no, yo quiero extender en el mundo el reinado a través del sacrificio. Y en su oración ella pide a Jesús que yo vea extenderse el reinado del Espíritu Santo y de la cruz por el mundo. Es el mismo reinado, el del sacrificio y el del Espíritu Santo. Están unidos. Y 8 años antes de que se fundaran los misioneros del Espíritu Santo, ella misma dice, vendrán esos apóstoles del dolor a enamorar a las almas de Él. Vendrán a extender el reinado del Espíritu Santo y a perfeccionar a las almas por el camino de la cruz. Algunos textos dan a entender que el sacrificio es consecuencia del reinado del Espíritu Santo. Quiero que se extienda, le dice Jesús, el espíritu de sacrificio por el mundo que se hunde por la sensualidad, pero el reinado del Espíritu Santo en los corazones será quien los incline a crucificarse. También puede decirse que el reinado del Espíritu Santo es el fin y que la cruz es el medio. El reinado del Espíritu Santo que los sacerdotes de la cruz extenderán hará revivir la fe. Entonces, miren, pues está claro, tenemos que entrar en esa dinámica de la cruz del apostolado para que el Espíritu Santo tenga en nosotros parte. En una de las preguntas y respuestas que Concepción y el Padre redactan para usarse en el rito de la imposición del escapulario a las religiosas de la cruz y a las misiones del Espíritu Santo, les hacen esta pregunta. ¿Extenderás el reinado del Espíritu Santo y del sacrificio amoroso en los corazones? Y el candidato tenía que responder, sí, haré cuanto pueda por hacer amar al Espíritu Santo, enamorando a las almas del dolor. Pues son temas bien fuertes, ¿verdad? Pero el sentido es que no puede haber vida del Espíritu Santo sin una adhesión a la cruz de Jesús. ¿Está claro eso? Bueno, vamos a continuar.
Perdón, tuve una dificultad aquí con la cámara. Se apagó, ¿verdad? Bueno, sí, perdón. Bueno, disculpen, tuve yo una dificultad aquí. Vamos a ver, entonces decíamos que el reinado del Espíritu Santo en nosotros produce frutos. Esto es importante saberlo. Para concluir este apartado sobre el reinado del Espíritu Santo como reinado de virtudes, digamos una breve palabra sobre los frutos, pues también son virtudes. En su carta a los Gálatas, San Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Entonces, fíjense que vivir estas virtudes, vivir la cruz, el amor, la pureza y el sacrificio, produce en nosotros esos maravillosos dones del Espíritu Santo. Dice Conchita, verdaderamente es admirable el Espíritu Santo en sus efectos, en su reinado interior sobre las almas, sus movimientos siempre de paz y de luz. Estas son sus principales armas, diré, o cualidades con que se aparece y de las que nunca se aparta, pues que Él mismo es la pureza y el orden y la claridad, es la suavidad misma. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos a una persona muy bondadosa, Jesús le va a ir describiendo estos frutos. La bondad es hija legítima de la santidad y fruto del Espíritu Santo. Se alimenta de todas las virtudes y nunca anda sin ellas. La humildad es su vida, la obediencia es su centro, la pureza es su atmósfera, la pobreza es su delicia, la penitencia es su aliento, la presencia de Dios su ser, la oración la savia con que se desarrolla, el sacrificio su delicia y Dios solo el amor divino su todo. El Espíritu Santo produce en las almas la bondad. Oh, digo yo, cuando uno ve a una persona, no nada más de esas bonachonas que son buenas para que nadie las moleste, sino la bondad que procede del Espíritu Santo. Y así va diciendo la benignidad también, que no anida en corazones soberbios, o la paz, que es fruto de la paz verdadera, es fruto que da el Espíritu Santo a quien se alimenta del sacrificio. El alma impura no puede tener paz, le dice Jesús. Y la paz es la indispensable atmósfera que respira el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la paz misma. En donde reina la paz, no reina Satanás. Y luego la paciencia. Miren, esta definición. La paciencia para con el prójimo es esa que nos falta tanto, ¿verdad? Se deriva también del celo y de la caridad. Es hija de la humildad y fruto del Espíritu Santo. Ella es indispensable. La paciencia, fíjense, en la vida humana y en la espiritual. A mí me llamó mucho la atención la descripción. Cuán pocas y sin embargo son las almas que practican tan necesaria virtud. Cuántos pecados por la impaciencia, ¿eh? Cuántas faltas, disgustos, riñas, disensiones y hasta terribles caídas se evitarían. A veces, una sola falta de paciencia es el origen de infinitos males. En el orden espiritual, ¿de cuánta importancia es esta virtud bendita? Le dice Jesús, tiene el alma que entre en el camino del Espíritu que tener paciencia para con Dios, para con su prójimo y para consigo misma. Es una virtud esta de las más difíciles para el hombre. Le dice Jesús, para que tampoco se desesperen, tengan paciencia.
Tiene que ser, repito, hija legítima, diré, de la humildad, para que soporte tranquila el peso de tantos y tantos sinsabores, fastidios, niñerías, persecuciones y hasta terribles calumnias. Es una piedra, diré, en donde todos los vicios tropiezan. Si cuando hay paciencia, todos los vicios tropiezan ahí. O cuando menos, la tocan. Y no solo los vicios o defectos, sino también los defectos ajenos. Abarca un inmenso campo esta virtud guerrera y alcanza una corona de infinitos méritos. Ah, la paciencia, que siempre, siempre nos falta. Y ya vamos terminando. La práctica de las obras de misericordia, esa que ya mencionamos, implica sacrificio, ya sean las obras corporales, ustedes ya saben, 14, no los voy a repetir, o espirituales, pero el celo producido por el amor divino las ayuda e impulsa a la vez que las suaviza y fortalece. Del sacrificio, sin embargo, procede todo fruto espiritual. ¿Cómo entender esto? Y en él están fundados los frutos del Espíritu Santo. Ya verás, hija, dice Jesús, si es rico el dolor, pues de él dimana todo mérito que valoriza las obras de misericordia. Bueno, a ver, ¿cómo entender esto? Porque sí está complejo. Del dolor emana todo, ¿no? O le da valor a la obra de misericordia. Pues esto quiere decir que, miren, esa imagen tan sencilla, esa mujer que está curando el pie de un niño. Esa mujer podría estar acostada en su cama con una malteada de fresa, revisando sus chats, su Instagram, rascándose, bueno, no les digo que la nariz o las orejas, contentísima, pero está ejerciendo una obra de misericordia. Probablemente renunciando a su propia comodidad. Por eso el dolor es rico, da mérito, valoriza. Terminamos aquí. Quedarnos con la idea de que para que reine en nosotros el amor y podamos vivir en plenitud nuestra vocación a amar, necesitamos una vida de virtudes. Escojamos a qué damas queremos invitar con nosotros y queremos hacerlas nuestras amigas. Obviamente que van a decir que a todas, pero todas se dejan cortejar si les llegamos al precio. Así es que hagan sus apuestas. Bueno, con mucho gusto vamos ahora a pues tratar de responder algunas preguntas que nos haga aquí llegar la chica de los cables bis, porque ya tenemos dos chicas de los cables. Una es la A y otra es la B. A ver, Laurita, ¿quién me lo va a hacer llegar? Ah, es que, bueno, perfecto, es que está en el chat de misioneros. Ok, ya lo veo. Vamos a ver. Margarita Garbanzo, mi gran amigo, el padre Pedro Núñez, siempre dice que la comunidad hace al sacerdote, que su crecimiento es reflejo de las demandas de los laicos. Sí, es verdad. A ver, nosotros somos sacerdotes en función de ustedes. Claro. Y qué importante, a ver, también se los digo, yo aquí en este grupo seguro tengo muchas amistades buenas y las valoro muchísimo. Ustedes nos ayudan a crecer y le dan sentido a nuestro sacerdocio, obviamente. Verónica Chávez, padre, ¿quién tiene acceso a la cuenta de conciencia y en dónde está la cuenta? Bueno, mira, propiamente se habló ya desde hace muchos años que la cuenta de conciencia son unos escritos que pide una contextualización
como tú te das cuenta, nosotros nos basamos mucho en ella, pues hablamos todo el tiempo de ella, pero el darlo así completamente se acordó ya desde hace varios años, como he dicho, que entre las Madres de la Cruz y los misioneros del Espíritu Santo solo se daría a investigadores que, pues, que se dediquen a hacer trabajos así como estás viendo que hacemos, ¿verdad? Y algunos equipos, sí, varias gente los tiene, pero el padre Juan Gutiérrez hizo un intento de hacer, digamos que pues una especie de compendio casi completo de la cuenta de conciencia que se llama Cruz de Jesús y que tú lo puedes comprar, está editado, lo vende la editorial La Cruz y hasta donde tengo entendido, desde que salió hasta el momento, siempre ha costado $3,000. Si tienes tu dinerito, son 10 tomos preciosamente empastados. No estoy haciendo propaganda, pero para que sepas. Y está en papel Biblia, muy buena edición. Marta, a ver, Marta Palma. Bueno, la cuenta de conciencia ya había dicho yo antes que se conserva la original entre el archivo histórico de los misioneros del Espíritu Santo y el archivo general de las religiosas de la Cruz. Marta Palma, padre, ¿podría explicar cómo se vive ese sacrificio? Pues bueno, yo expliqué, ¿verdad? Que básicamente el sacrificio es la entrega, ¿verdad? Yo les hablo a ustedes que son mamás, ustedes nos enseñan, nos ilustran lo que es sacrificarse, sí, posponer sus gustos, su tiempo, su espacio para un hijo, desde su espacio físico. Ahí tú vas al, dime si no es eso un sacrificio en el sentido de hacer santo, eso quiere decir sacrificio, pues apartas tu tiempo para el otro. En ese sentido, ¿verdad? No estamos hablando de que, ay, me pellizco, me pongo el silicio. No, 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 estamos hablando de eso. El sacrificio hoy se entiende como la entrega de la vida, ¿verdad? Ligia Araya, padre, que, podría decir que el amor es la voluntad misma de Dios. Bueno, la pregunta sería que si el amor es la... Sí, sí, claro. Pues el amor es la... Dios es amor, pero la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en el amor. Miren, en un tema teológico eh, que abordaron los teólogos medievales, se llama el endiosamiento del alma, ¿verdad? Entonces, que es un tema que retoma la espiritualidad de la cruz de otro modo. Eh, Nosotros lo retomamos como la transformación en Cristo. Es decir, que en nuestro corazón está invadido del Espíritu Santo, como el de Jesús, para que en todo reine el amor. Y en este sentido, esa es la voluntad de Dios. A ver, la señora Telma de Villarreal, me suena este nombre. Decía el padre Carlos, ¿podrías compartirnos la cita de la cuenta de conciencia de Conchita que está leyendo sobre las virtudes? Por favor, por favor. Bueno, esa cita, señora Telma, está en el libro de vicios y virtudes. No, sí, luego ya la compartiré desde luego. No sé si quieres ahorita mismo que la dé, pero creo que para no entretenernos y contestar otra. Bueno, a ver, esta pregunta sí está muy chucuchú que hace una señora que se llama, creo que es de Monterrey, se llama Rosario Zamorán. Padre, ¿podría explicar lo que es un signo de predestinación? Bueno, miren, la predestinación es una doctrina, ¿verdad? Es una doctrina que significaba y que tuvo, por ejemplo, pues muchas especulaciones porque se hablaba, por ejemplo, Calvino y Lutero hablaban de la predestinación y también San Pablo habla que nosotros estamos predestinados, es decir, como si estuviéramos, ¿cómo te lo digo en términos actuales? Como si estuviéramos formateados para que nosotros entrara tal o cual cosa. Es parte de lo que sería como el destino. Es una doctrina que, pues habitualmente
tiene, digamos, tiene que explicarse muy bien. Nosotros, claro que estamos predestinados al amor. Si tú me preguntas en ese sentido, sí estamos predestinados al amor, porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y nuestro interior está hecho para vivir eso. Ahora, pues, ¿qué te digo yo? Si estamos hablando de el destino final, ya Dios sabe que yo me voy a condenar, entonces yo estoy predestinado. No, miren, ahí está el misterio de la libertad. Yo les digo una cosa, ya lo dije otro tiempo, esa es una cosa muy compleja. Si les preocupa, yo les puedo explicar algo, pero siempre se queda uno corto. En Dios no hay tiempo. En Dios todo es hoy presente. Dios ya sabe si estamos condenados o no. Claro que todos estamos destinados a la salvación. Entonces, en Dios todo es hoy. Lo que hace la diferencia en el ser humano es que Él escoge el libre albedrío, el libre albedrío. Yo escojo y Dios respeta. ¿Cómo será la libertad de grandiosa que Dios nos da? ¿Mm? Que aún podemos escoger negarlo. Yo digo, no existe Dios. Y Dios no se mete con eso. Me deja, hijito, escoge lo que tú quieras. Entonces, pues es ese misterio. Bueno, vamos a ver, no sé si hay alguna, María Antonieta Blatti dice, Dios es la esencia del amor. Dios es amor, sí, si esto lo dice San Juan. Podrías con, bueno, esto ya estaba. Verónica Chávez, ya también. Marta Palma ya, Lijaraya, me las vuelven a poner. Me las vuelven a copiar. Bueno, pues son temas muy interesantes, ¿verdad? Nos podríamos pasar más tiempo. No me gusta a mí pasarme ni un segundo de su tiempo para que luego no digan que el padre se colgó. Fíjense que alguna vez, todavía faltan 3 minutos, puedo todavía seguir diciendo. Cuando estaba hablándole a Jesús de su corazón, y que es un tema que vamos a ver en el retiro el sábado, y él estaba hablando de su corazón, y Conchita dice, ay, se emociona y no para de hablar. Hable y hable Jesús. Y la otra escribe y escribe oyendo. Entonces, pues es un tema interesante. Y luego yo creo que ustedes se pueden dar cuenta, miren, la espiritualidad de la cosa es muy rica, pero se reduce a pocas cosas. Se reduce a pocas cosas. Nuestra finalidad es la transformación en Cristo. Nuestro objetivo es que en todo reine el amor y nosotros estamos llamados a vivir plenamente esa triada de virtudes, amor, pureza y sacrificio, para que en todo reine el amor. Pues entonces yo, con mucho cariño, la saludo. Si quiere usted abrir para que nos veamos las caritas, yo por ahí veo algunas.